Pedagógica del Estado de Sinaloa, que busca fomentar la igualdad entre los géneros desde un ejercicio libre de expresión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos de vuelta como todos los miércoles en Espacio de Género. Muy contentas porque, bueno, pues empezó ya la primavera, como verán, muy colorida y sobre todo porque ya están las vacaciones así a un paso, ¿no? Para poder desconectarnos un poquito. Y sobre todo también porque tenemos una gran invitada, una amiga que queremos mucho, es la doctora María Guadalupe Zavala Silva. Les voy a compartir ahorita un poco de su extenso currículum, pero sobre todo porque estaremos hablando de un tema muy importante, que es a hablar de los estudios de las mujeres y el feminismo. Todavía conceptualmente se siguen confundiendo pues estas dos espacios del conocimiento de las mujeres, ¿no? Y bueno, también que está con nosotros Carlita, la sesión pasada tuvimos unas dificultades con el audio, pero también estuvimos pues muy contentas ahí con nuestra invitada platicando sobre todo de estas preocupaciones que en esta tarea que tenemos y que estamos comprometidas a favor de las mujeres, pues es importante visibilizar el tema de la participación. Y bueno, antes de darles la voz a mis invitadas, no sé si quisieras comentar algo, Carlita, antes que le compartamos un poco de la bibliografía de nuestra querida Lupita, como le llamamos. Pues contenta de estar aquí en nuestra casa que siempre nos recibe con los brazos abiertos y para hablar de temas que para nosotras son medulares cuando hablamos de las mujeres y los hombres y de empezar a desmenuzar los conceptos, estos conceptos sociales, ¿no? Que tiene que ver con los comportamientos, con los que la sociedad nos da a las mujeres y a los hombres y que es necesario que hablemos sobre ellos, que hagamos conciencia de cómo nuestra sociedad está dividida y cuáles son las ventajas o las desventajas que esto de los géneros nos representa. Entonces siempre es un gusto tener invitadas de la calidad de María Guadalupe Zavala. Bienvenida, el tema de hoy es bien interesante y a mí me remontó cuando nosotras hicimos el primer congreso, era de estudios sobre las mujeres, en aquellos ayeres mozos, y eso justo nos lleva como a hacer esta revisión, que volteemos a ver un poquito hacia atrás y al recorrido que hemos hecho, ¿no? Y que segura estoy que Guadalupe va a saber guiarnos y dirigirnos perfecto con estas diferencias o las mutaciones o lo que le hemos ido poniendo y quitando a lo que tiene que ver con con las diferencias de género, con los estudios de las mujeres, con los feminismos. Entonces, pues bienvenida, contentas estamos de tener a alguien de esta calidad y calidez con nosotras en el programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Tere, Carla. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este espacio de radio y en especial pues con toda la comunidad de la UPES, ¿no? Que somos hermanas de alguna manera en las universidades. A lo mejor esta es una hija pequeña de la Universidad Pedagógica Nacional y en ese sentido estamos pues conectados con ese cordón umbilical, ¿no? Que nos une y que no se va a romper nunca, me imagino. Y que seguimos estando ahí. Pues yo les agradezco esta invitación para hablar de un tema que en realidad es como un falso debate desde mi punto de vista, los estudios de las mujeres y los estudios feministas, porque uno sin el otro no podría existir. Es decir, yo, yo voy a hablar un poco de cuando estudié la maestría y la especialidad en estudios de la mujer. Yo también soy como Carla, vengo de esa línea de los estudios de la mujer y es una historia muy bella y muy rica, pues bien digna de recordarse. Yo pensando en esta participación me di a la tarea de buscar algunos artículos que pudiesen hablar sobre esta historia de los estudios de las mujeres y estas diferencias que existen.
pensando en esta parte de que decía Tere, ¿no? De la conceptualización y de la comprensión y de evitar ciertos equívocos. Hay un texto muy bonito que se llama Estudios de la Mujer, un paso adelante, dos, como pregunta, y es de la filósofa Elly Bartra. Elly Bartra fue la pionera de lo que son los estudios de la mujer en México. Estoy pensando en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, donde yo ingresé en la generación del 2004 al 2006. La realidad es que cuando yo entré a aquella especialidad, no sabía bien a bien qué era eso de los estudios de la mujer, pero entré porque yo me consideraba feminista y me parecía que de modo natural tenía que ir a esos estudios de la mujer. Y al menos en mi imaginario esos estudios de la mujer pues eran feministas en sí mismos, ¿no? No había en aquel tiempo como una diferencia clara. Sin embargo, cuando ingreso a la maestría, uno de los primeros módulos y de los temas está estudios sobre la mujer. Y ahí me di cuenta que había que analizar, conceptualizar y que estaba abierto todo un debate. Los estudios de la mujer vienen del movimiento feminista, sin duda, de todos esos movimientos de los años 70 de nuestro país y en general de los 60 del mundo, de Francia, de Inglaterra, de todas estas movilizaciones estudiantiles y feministas que se van dando y que se concretizan a partir de, pues yo diría de los años 80, al menos en nuestro país. Los estudios de la mujer, la especialidad en la UAM se funda en 1982. Es la especialidad pionera y la maestría pionera que hay en nuestro país en estudios de la mujer. Y después más tarde vamos a tener un programa interdisciplinario en estudios de la mujer en el Colegio de México en 1983. Y de ahí, digamos, van a empezar a aparecer otras especialidades, otros estudios que tendrán que ver con la idea ya de género, porque en los 90 empieza el gran debate sobre la categoría de género, porque esta idea de la mujer, pues, digamos, se utilizan los estudios de la mujer porque la palabra feminismo no es aceptada. Ese es el asunto, en realidad. No hay un secreto allí. Es decir, suena mal, es una palabra fuerte, es una palabra que no se tolera, es una palabra que algunos consideran que es agresiva, y en este sentido, para poder institucionalizar, si lo queremos decir así, los estudios sobre la mujer o los estudios feministas o este movimiento feminista y entrar y dar batalla dentro de las universidades, van a buscar estrategias para poder aterrizar estos estudios y empezar a hacer estas epistemologías feministas. Estos en aquel momento pues están en pañales, ¿no? No hay nada. Entonces se les ocurre que la palabra mujer puede ser la palabra que puede ser más bienvenida, digámoslo así, que genera menos conflicto, que es menos incómoda ante todo este mundo de la institución patriarcal, ¿no? De la suprema razón patriarcal que está allí. Y entonces entran este nombre, los estudios de las mujeres. Y en estos estudios de las mujeres, pues en aquel momento se hablaba y se centraba en la condición de la mujer. Sí, era como lo que estaba y les interesaba saber cuál era y reflexionar y analizar y estudiar la condición de la mujer y el papel de la mujer a lo largo de la historia y en las distintas disciplinas. Digamos que no había como esta separación disciplinar, ¿no? Yo cuando entré a la maestría, yo vengo de la línea de filosofía, pero había compañeras de psicología, de antropología, había compañeras de economía, compañeras que eran normalistas, había una normalista. Entonces veníamos de distintas disciplinas de las ciencias educativas y de las ciencias sociales y humanas y estábamos ahí, ¿no? Estábamos en este encuentro que teníamos sobre las mujeres, y cuando se veían los temas de investigación, lo que nos unía a todas era que todas estudiábamos, pues sí, la condición de las mujeres desde la disciplina particular. En ese sentido, era esta parte de traer el movimiento feminista y empezar a dejar, digo, la calle en esta idea de que era mucho activismo, pero que había que reflexionar sobre lo que se estaba haciendo en la calle y había que generar investigaciones, y entonces para eso la academia era como el lugar de acogida, ¿no? Ese es el sentido de los estudios de las mujeres, y bueno,
había en Canadá en los años 60, 70, hay lugares donde empezaron mucho antes los estudios de la mujer y de hecho abarcaban la temática que siempre abarcan en los estudios de la mujer y que está al centro, pues son las mujeres, pero las mujeres ya de carne y hueso, la pluralidad, este multiverso, digámoslo así, del mujerío que está ahí y que atraviesa todos los tiempos y todos los espacios y que excluye al hombre. Esa va a ser una característica primera de los estudios de las mujeres, van a excluir al hombre. En la segunda etapa, cuando empieza a entrar la categoría de género, los hombres son incluidos en estas relaciones que se establecen de poder y para ver la cuestión de las desigualdades. Pero en esta primera etapa se excluye al hombre como sujeto de investigación porque, bueno, la historia, la ciencia y todo pues está hecho por el hombre, ¿no? Entonces, este es como el inicio. Interesante el recorrido que nos acabas de hacer y luego cuando hablamos de género también hablando como desde estas teorías o desde estas posturas feministas nuestras, me parece que me llena un poquito de frustración en algunos de los conceptos cuando estamos elaborando conceptualización y estamos hablando, por ejemplo, de violencia de género, pues no estamos hablando de otro tipo de violencia que no sea violencia contra las mujeres y que de alguna forma hacerlo políticamente correcto quizá es haberle puesto género, así como quitamos feminismos y pusimos mujeres, pues también hemos tenido, no sé si por estrategia incluso, para poder permear, que ir amoldando conceptos y afinando y haciendo como también negociaciones como desde lo académico, no sé qué piensas. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, es por eso, ¿no? Porque la palabra feminismo sigue generando mucho problema y entonces la palabra mujeres ahora son acusadas de una esencialización, ¿no? En ese sentido. Y entonces tienen que buscar un nuevo concepto y digamos el feminismo anglo propone que género podría ser una categoría útil que utilizan en la historia. Gail Rubin, que viene desde los estudios de economía y otros, y entonces permite ver estas relaciones que se establecen con el otro y entonces se traen a las políticas públicas para que no moleste tanto decir género, no se sientan tan incómodos, no se sientan agredidos, porque se sienten agredidos. Y en el caso de la academia se abre el superdebate, porque fue un debate, yo diría que levantó mucho polvo en el buen sentido de la palabra, que se discutió mucho y a ese respecto pues hubo muchas publicaciones. Cuando yo estudiaba salió el libro de Silvia Tubet que se llama Del sexo al género, los equívocos de un concepto, y entonces en este libro se recupera gran parte de aquel debate de quiénes estaban en favor, quiénes estaban en contra, desde qué disciplinas, para la categoría género. Estamos teniendo un problema con la conexión, parece. Vamos a aprovechar y hacer una breve pausa. Nos está indicando nuestro querido productor. Hacemos hacemos una breve pausa. Estábamos comentando, Lupita, y regresamos ahorita a Espacio de Género. No se vayan. Estás escuchando Espacio de Género. En un momento regresamos. ¿Eres egresado o egresada de bachillerato? UPES es tu opción. Regístrate como aspirante a nuevo ingreso en nuestros programas de licenciatura en las distintas modalidades que te ofrece la nueva oferta educativa 2021-2022. Inscripciones abiertas del 24 de febrero al 30 de abril. Para mayores informes, visita nuestras redes sociales o la web upes.edu.mx. Su idioma, cultura, tradición,
usos y costumbres. Ania Yoreme, el mundo Yoreme. Todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí, por Radio UPES. Niñas y adolescentes tenemos derechos, conócelos. La violencia está ocurriendo en los hogares, las escuelas y las calles. Cuando te lastiman con golpes, se trata de violencia física. Denuncia. Debemos ser cuidados, no dañados. Ten a la mano el 01800 23 72 84 y 911. Las medidas de aislamiento para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Si te encuentras en estas condiciones, pide ayuda. Marca 911 o el número de emergencias de tu localidad. Tienes el derecho a vivir segura. Nunca más silencio. Toma el altavoz. UPES tiene para ti la oferta de talleres para el segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021, modalidad en línea. Inicio de talleres en Los Mochis y Culiacán a partir del 1 de marzo. En la unidad Mazatlán a partir del 23 de febrero. Inscripciones abiertas. Consulta los talleres disponibles en www.upes.edu.mx. Radio UPES, nuevamente un aliado con Sinaloa Aprende en Casa. Escucha nuestra programación de lunes a viernes a través de Radio UPES de 3 a 5 de la tarde, Educación Primaria, y de 5 a 6 de la tarde, Educación Secundaria. Lo hicimos bien y lo haremos mejor. Esta es una producción de Radio UPES. Continuamos con Espacio de Género. Estamos de vuelta en Espacio de Género. Estamos platicando con la doctora María Guadalupe Zavala Silva, una importante filósofa y especialista en estudios de la mujer, colega de la Universidad Pedagógica Nacional, que se encuentra en la Unidad Morelia. Estamos platicando acerca de los estudios de la mujer y el feminismo. Nos hacías hace un momento, antes de irnos a la pausa, Lupita, una referencia del recorrido, cómo se introducen los estudios de las mujeres en México, como esta condición que todavía en este momento sigue generando un gran rechazo y un gran repudio al referirnos a los movimientos de las mujeres, a los feminismos, a los diferentes tipos de feminismos que siguen siendo pues muy satanizados. Lo vimos ahora con este movimiento que se dio en la Ciudad de México como parte del 8 de marzo, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que todavía pues es producto de un estigma social muy fuerte en el que pues es desvalorado, desacreditado todo lo que conlleve la palabra feminismo, ¿no? Entonces nos hacías toda esta recapitulación de cómo es que se introduce en México, cómo a partir de los años 70 se empiezan a gestar los diferentes movimientos en diferentes partes. Me hacía yo ahorita la remembranza de cómo participan en este caso las mujeres que están en el ámbito educativo. Hay por ahí una obra muy interesante, muy seguramente debes de conocer, que son 20 años de políticas de género en educación en México, donde las colegas ahí de UPN Guadalajara, de UPN Zamora y en la Ciudad de México, me refiero a colegas porque están ahí también en UPN, pues fueron partícipe de todos estos movimientos y han sido pues un referente importante, sobre todo en este campo en el que estamos, ¿no? En el campo de la educación. ¿Tienes el micrófono cerrado, Lupita? Sí, perdón, Tere. La UPN me parece que ha estado presente desde su propia creación con estas colegas que han acompañado desde el mismo momento, ¿no? Nosotras, si no me equivoco, el decreto de creación es en 1979
Y entonces es en el marco de esta gran ola, digamos, feminista que se está dando, donde ha pasado esta gran conferencia que convocó pues la ONU en 1975 y de la que México fue sede, y donde se van a empezar a pactar o va a empezar a entrar en la agenda mundial la cuestión de las mujeres, ¿no? Empezar a pensar toda esta violencia, empezar a pensar el lugar que hemos tenido, toda esta discriminación, todo este olvido, la negativa ancestral que había, que nos pudiéramos formar en la educación. Entonces me parece que en ese sentido, en el mundo de la educación, desde el origen de los feminismos, digámoslo así, más antiguos, aquí en México yo estoy pensando pues a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La defensa y el alegato que hace en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde señala que se está negando la educación a las mujeres, el derecho a saber, el derecho a conocer. Y en ese sentido la universidad pedagógica pues sigue sin duda esa línea, ¿no? Es la línea de la inclusión al mundo de la educación, al mundo de la ciencia, al mundo del conocimiento, porque es poder. Y pues ahí tenemos a toda esta generación de nuestras colegas, ¿no? En la red de género de la UPN pues está la doctora Leona, la doctora Rosa María. Entonces, y bueno, cuántas colegas, pero me estoy refiriendo a Jusco, al lugar a donde surge la UPN antes de que estén todas las demás unidades, y que ellas ya forman parte de estos movimientos. Pues en ese tiempo pues eran jóvenes, ¿no? Estaban en toda esta agitación, en todas estas primeras revistas, y entran con mucha energía, y la UPN se va a caracterizar por tener esa línea de inclusión. Además, no hay que olvidar que la universidad pedagógica, igual que las normales, están feminizadas, y están feminizadas por una razón en especial. La cultura patriarcal ha pensado que de modo natural somos las protectoras o las cuidadoras de los hijos, de las hijas, y entonces nacemos casi con un chip integrado para cuidar al otro, ¿no? También las enfermeras, pues no sé, hay muchas carreras que están feminizadas en este sentido, y ahí la negativa a enseñar, al menos en lo que es después de la Revolución Mexicana con Cárdenas, el modelo cardenista, pues no sería nada sin las maestras, sin todo este equipo de maestras que levantaron el país y que participaron en la reconstitución del Estado, ¿no? La escuela tuvo un papel fundamental en las maestras, y de ahí pues viene sin duda la Universidad Pedagógica Nacional, que es como ya para mí la cima de esta labor que se viene haciendo, y sería esta institucionalización, un poco como la manera de los estudios, ¿no? También ahí vamos a tener especialidades, y sería como aterrizar, concretizar, y yo le llamaría que sería como un gran logro, ¿no? Un gran logro la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, estas maestras dentro, con toda esta línea, que si bien en los programas no aparece la transversalización de género que se dice hoy, yo no tengo duda de que muchas maestras, colegas también maestros, están participando en esta transversalización desde sus propias materias, y se está cuestionando la historia de la educación, el cómo está hecha, porque resulta que cuando tú abres los libros de historia de la educación y cuando abres también la historia de la pedagógica, pues resaltan los hombres, y las mujeres son pocas o son contadas cuando estamos feminizados, ¿no? Entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué está sucediendo? Y aquí entran los estudios feministas y bueno, los estudios de la mujer, en el sentido de que muchos de los estudios de la mujer pueden ser apolíticos o pueden ser neutrales, ¿no? Si existiera la neutralidad, están ahí, pero los estudios feministas no. Ahí hay una carga política muy importante, y entonces aquí es ya donde estás pensando y dices, bueno, no basta con estar feminizados, está lleno de mujeres, pero se reproducen los mismos códigos patriarcales. Entonces necesitamos un posicionamiento político, y ahí es donde entra todo este equipo de compañeras, y entran en las matemáticas, y entran en la gramática, y empiezan a entrar en todas las distintas líneas. Quizás no está visibilizado porque así sucede, ¿no? Porque surge y otros se encargan de tapar, de aplastar, de borrar, y te desacreditan, como esto que decías tú del 8 de marzo de este año y del pasado, ¿no? Donde ahorita pues no sucede entre pasillos, pero si estuviéramos en clase, en el aula, en la institución, atrás escucharías las risitas, el feminazi, todos estos comentarios, estos chistecitos misóginos que aparecen, y que lo único que muestran es que
pues decía el Quijote, ¿no? En esta frase que se repite mucho, ladran Sancho, bueno, señal que cabalgamos, ¿verdad? Ahí va viendo algo, porque estamos ahí, y en ese sentido me parece que pues han ladrado mucho en la UPN, y que las compañeras que en un principio estuvieron solas, pues ahora estamos quizás estas pequeñas islas en todas las unidades, pero yo no tengo duda de que en todas las unidades hay movimiento feminista, hay alumnas, y quizás nos falta pasar a la institucionalización formal de los estudios. Lo digo, en la unidad 161 no tenemos ningún programa, no hemos podido dar este paso. Estamos en la parte que dentro de las políticas públicas se dice hoy sensibilización, pero no basta la sensibilización, hay que empezar a practicar. Y en ese sentido me parece que los estudios feministas como tal van a agregar esta fuerza al cuestionar las relaciones que establecemos con el otro, ¿no? Porque otra vez vuelvo a la UPN, estamos feminizadas, y quienes ocupan los puestos de dirección en el grueso de las unidades, hombres. Quienes ocupan casi todo, hombres. O sea, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones son hombres. Y si uno quiere llevar epistemología feminista o algo así, yo he escuchado compañeros que me han dicho, ¿eso qué es? Eso es delirio. Entonces, eso es pura ideología, ¿no? Y o sea, lo tuyo no es ideología, pero lo nuestro sí es ideología. No, dices que ustedes se dedican a dar doctrina, ¿no? Y entonces pues te da risa, ¿no? No deja de darte risa. Yo la verdad ya no discuto, ya no patino, ya no me quedo como antes estaba en lo mismo, y de alguna manera me dolía, me molestaba lo que decían. Ahora sigo adelante, no me importa lo que digan, ¿no? El feminismo creo que ya no les debe de dar importancia en ese sentido, y lo digo en general a lo que está sucediendo afuera. Los grandes cambios, creo yo, y en el caso de los logros y de los pasos que ha dado el movimiento feminista en general, no solo el académico, sino todo el movimiento, las activistas aquí que son muy fuertes. Yo estoy pensando, cuando yo era estudiante estaba todo lo de la campaña para la legalización de la píldora del día siguiente y la despenalización del aborto en la Ciudad de México. O sea, yo participé en las marchas, lo logramos, y lo logramos con Vicente Fox, o sea, el conservador de conservadores. Entonces ahorita, pues yo creo que el presidente en turno, si quisiera mostrar que es progresista en los hechos, tiene que por lo menos despenalizar el aborto, ya no digo legalizar, despenalizar, para que no criminalicen a ninguna mujer en este país por tomar la decisión de decidir si quiere o no ejercer la maternidad. Es decir, porque lo que está en disputa es este sujeto femenino, su cuerpo con sus derechos y con un ejercicio político. ¿Cómo podemos medir si avanzan o no? Hay logros feministas, diría yo, en esto desde los estudios desde los estudios feministas y de género ahora, ¿no? Que digo, es una cadenita, se va cambiando el nombre, y ahora pues ya hay un doctorado en estudios feministas, ¿no? También hay en la UAM. Pero quería decir esto, ¿cómo se mide? Pues por la libertad que podamos tener las mujeres en este país, qué tan democráticos somos. Y es donde vemos que está mermada nuestra libertad. Porque le preguntamos, tú misma, ustedes mismas salen a la calle, ¿tienes temor o no tienes temor de salir andando en la tarde, en la noche? ¿Qué va a acontecer? Las jovencitas igual, las niñas, los niños. Es decir, esa libertad existe afuera. ¿Existe dentro ahora que estamos en la pandemia? ¿Existe en tu propia casa esa libertad? Entonces, ahí es donde nos enfrentamos al mundo real, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado realmente? ¿Cuánto hemos avanzado? Estamos dentro de las políticas públicas, estamos en las leyes. México es un país de miles, bueno, no miles pues, pero muchísimas leyes. Y creo que este es el problema. Tenemos tantas leyes, que lo único que da cuenta es de los grandes problemas que hay, porque además la ley no se aplica. Porque hablamos de corrupción, sí, pero no resolvemos la corrupción. Es decir, cuando nos conviene, como la normativa a veces en nuestras universidades a contentillo, cuando nos conviene se aplica y cuando no nos conviene no se aplica. Entonces, pues así no funciona. No hay justicia solo a tu conveniencia, la justicia es la justicia, ¿no? En ese sentido el feminismo, creo yo, que en la academia podríamos reflexionar sobre esto, en los estudios feministas, cuánto ejercicio de libertad existe para las mujeres.
y que seguimos considerando como la producción del conocimiento desde esta postura, desde esta visión patriarcal, porque sabes que también me he topado con estas discusiones con académicos de renombre que te hablan de que no existe la teoría feminista, que son ideologías, que no hay un método feminista, que no hay epistemología feminista. Entonces todavía tenemos como estas prácticas bien arraigadas, incluso en el quehacer académico, pues en la producción del conocimiento todavía, y en espacios, por ejemplo, como la universidad que trabajan pedagogía, pues es como, me parece a mí, el semillero donde podemos ir cambiándoles el chip, o donde pueden ir o mostrando, poniéndoles las herramientas a las y los estudiantes para que entonces la educación que ellos y ellas permeen a las aulas en el contexto en el que estén, pues ya esté desprovista de esta carga de este sexismo, de esta educación androcentrista que todos y todas tenemos atravesados, ¿no? Bueno, te quiero preguntar sobre los desafíos. ¿Qué es lo que le hace falta? Ya llegamos, ya vemos más mujeres, logramos entrar, estamos en la academia, ya están las teorías feministas, estamos haciendo, cuestionando esta otra forma de producir conocimiento, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta desde los feminismos en la academia? ¿Cuáles son nuestros desafíos que tenemos como frente a nosotras? Y vamos a ir a un breve corte, te vamos a dejar en puntitos suspensivos la pregunta. Estamos en Espacio de Género, regresamos, no se vaya, es un breve corte. Volvemos. El amor. El amor. Estás escuchando Espacio de Género. En un momento regresamos. ¿Eres egresado o egresada de bachillerato? UPES es tu opción. Regístrate como aspirante a nuevo ingreso en nuestros programas de licenciatura en las distintas modalidades que te ofrece la nueva oferta educativa 2021-2022. Inscripciones abiertas del 24 de febrero al 30 de abril. Para mayores informes, visita nuestras redes sociales o la web upes.edu.mx. Su idioma, cultura, tradición, usos y costumbres. Ania Yoreme, el mundo Yoreme. Todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí por Radio UPES. Niñas y adolescentes tenemos derechos, conócelos. La violencia está ocurriendo en los hogares, las escuelas y las calles. Cuando te lastiman con golpes, se trata de violencia física. Denuncia. Debemos ser cuidados, no dañados. Ten a la mano el 01800 23 72 84 y 911. Las medidas de aislamiento para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Si te encuentras en estas condiciones, pide ayuda. Marca 911 o el número de emergencias de tu localidad. Tienes el derecho a vivir segura. Nunca más silencio. Toma el altavoz. Cachis semane inapo nel sitewak inuxtewan Valenzuela. Senutakawa amago mamnine guasukteria en Toquet y mi comunidad Yoreme en Ponejowa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nelcy Valenzuela, tengo 30 años y vivo en comunidad Yoreme. Inaponeja mun maxialero ponete kipano a amam iliusim Yoreme en maki. En Toc inaponana tejika cabina tasisigo jiawi inapo Yoreme tehuacame. Soy maestra de educación primaria para el medio indígena y fundadora de la cabina de radio en línea Inapo Yoreme. Inapo maina musau lento con maina tetenku jika tequilta ya peaca. Mayun tequilta ama ayoaco tejiba mayalia canajoa. Me considero una mujer soñadora, creativa, con muchos ideales, pero sobre todo me considero una mujer tenaz y perseverante.
Orgullosa de mi origen y mis raíces, asumí el compromiso de dar difusión y promoción de mi cultura y pueblo originario a través de medios digitales y de la radio en línea. Gran parte de mi vida la he dedicado a los estudios. Soy pasante de posgrado y tengo muy claro lo que quiero y necesito dejar a mis 2 pequeños hijos. Estoy segura que el tiempo y esfuerzo dedicado a mi trabajo y a preservar los elementos que caracterizan la identidad de mi pueblo originario son la mejor inversión que puedo ofrecer a mis hijos, en agradecimiento a mis padres y en corresponsabilidad con mi comunidad. Inapo bejane goy asoane jipure. En Tocupue Brujio Siamnebidla, Inapo Aleacane Yoremhamur. Soy madre de 2 pequeños, soy profesionista y es un orgullo ser mujer. Radio UPES, nuevamente un aliado con Sinaloa Aprende en Casa. Escucha nuestra programación de lunes a viernes a través de Radio UPES de 3 a 5 de la tarde, Educación Primaria, y de 5 a 6 de la tarde, Educación Secundaria. Lo hicimos bien y lo haremos mejor. Esta es una producción de Radio UPES. Continuamos con Espacio de Género. Estamos ya de regreso aquí en Espacio de Género por nuestra casa Radio UPES. Y bueno, les dejamos una pregunta en el tintero hace un momento a la doctora Guadalupe Zavala. Lupita, ya me siento yo con el cariñito. Le decíamos, reflexionábamos sobre todavía estas prácticas patriarcales en la producción del conocimiento y ¿cuáles son los desafíos de la academia feminista? ¿Qué nos falta por hacer en el camino? Es decir, ya llegamos, ya nos estamos posicionando, ya logramos de alguna forma que la apertura, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta? Pues yo diría, Carlita, también aprovechando esto de las complicidades, ¿no? Yo diría que ya llegamos, que ya estamos posicionadas, que son 30 años en la academia de feminismo y que no son poco, que estamos en todas las disciplinas, incluso las más duras, como estoy pensando en la filosofía, de donde vengo yo, donde están los señores sabios, donde existe la soberbia, la suprema soberbia de la razón, que decía María Zambrano, donde todo aquello que, por ejemplo, Sor Juana se le denigra diciendo que es poetisa, ¿verdad? Es quizás filósofa menor, pero cualquier señor filósofo mexicano de hoy en día, ante Sor Juana, se debería de quitar el sombrero. Es decir, no es poca cosa y no podemos, sin embargo, si tú les preguntas si las van a incluir o no en el canon, claro que no, porque pues, apaga su lucecita que tienen estos señores patriarcas del conocimiento. El conocimiento es poder, ¿no? Es un poco como lo medieval, donde resguardaban en todas sus bibliotecas medievales el conocimiento y se mantenía en la ignorancia a todos los demás, porque esto genera riqueza, porque esto genera territorio, porque esto genera espacios en sentidos distintos. Entonces yo pienso que ya estamos ahí, y que cada una desde la trinchera académica donde está generando cambios y que esos cambios se reflejan y se ven en las estudiantes y en los estudiantes de hoy que son distintos, están construyendo nuevas relaciones. Yo lo puedo ver en la Facultad de Filosofía y lo puedo ver en la Universidad Pedagógica, en la Unidad Morelia y lo puedo ver en todas las movilizaciones feministas que se están haciendo en la calle. Es decir, ya no está esa idea del respeto a aquella pared de cantera rosa, ¿no? Es decir, ya se acabó esa idea del monumento, esa idea de aquello majestuoso, se empiezan a caer los símbolos y también la caída de todos estos símbolos, de todos estos imaginarios que están ahí, son importantes porque las ideas son eso, son imaginarios, son constructos sociales que se deben destruir, que deben de tirarse. Y en ese sentido me parece que la ciencia y toda esta producción científica en todos los distintos espacios lo estamos haciendo.
se está agrietando, o sea, yo no tengo duda de eso, se está agrietando y se va a caer. Es como dicen, o bueno, dicen las compañeras, dice Marichuy, lo vamos a tirar al patriarcado, ¿no? Lo vamos a tirar, no se va a caer, lo estamos agrietando desde distintas de posiciones, y tan es así que estamos en la ley y no estamos ahí por un capricho, y no estamos ahí por una ocurrencia o por un delirio de las viejas locas, ¿no? Que quieren entrar ahí. Estamos ahí porque somos la mitad o más de la mitad de esta especie humana, y estamos ahí porque tenemos tanto derecho a estarlo como está cualquier hombre. Y además hemos estado excluidas, por lo menos en la historia de la que tenemos, de la que conocemos, digamos, mucho mejor, 2500 años, apenas tenemos estos últimos 30 años y ya se están quejando. O sea, nosotros aguantamos más de 2500 años, ellos tienen 30, han hecho una barbaridad y no tenemos derecho a mostrar que lo podemos hacer bien y que podemos tomar buenas decisiones y que podemos participar y que junto con ellos podemos construir otras nuevas formas de relación, otra universidad, otra ciencia, otro conocimiento, es decir, hacer la ciencia como dicen las del pensamiento de la diferencia sexual, ¿no? Encarnar la ciencia con el cuerpo, ¿no? Encarnar la palabra, encarnar el pensamiento, y en ese sentido poner esta parte. Hombres y mujeres tenemos pasiones, hombres y mujeres tenemos miedos, hombres y mujeres tenemos conocimientos, podemos ser buenos o podemos ser malos, es decir, no hay esas diferenciaciones, no hay algo que nos haga diferentes unos de los otros en sí, y en ese sentido pues formamos parte de este cosmos, de este planeta, y tenemos que respetarnos entre nosotros, aceptarnos como aceptar a todas las demás especies que existen en nuestro planeta, que tienen derecho a habitarlo, y nosotros también tenemos derecho a habitarlo. En ese sentido me parece que se debe de entender, ¿no? Que estamos aquí. ¿Cuáles son los retos? Dices, ¿qué nos falta? Pues nos falta mucho. A veces lo hablamos aquí, pero cuando pasas por los pasillos de la institución resulta que ves por la realidad, como dice Joaquín Sabina, te escupe en la cara, ¿no? A veces también tiene medias canciones, medias misóginas también. Pero ahí es donde lo ves, donde te enfrentas. ¿Qué nos falta? Pues yo pienso que el tiempo, como decía la abuela, tiempo al tiempo estamos trabajando, y vienen las nuevas generaciones que vienen distintas, y como lo decías tú, Carlita, tenemos el poder en nuestras manos del aula. Tenemos esta posibilidad de transformación si tomamos conciencia, pero si esa conciencia es continua, está en devenir, porque no basta nacer mujer para pensar como feminista, no basta, es todo un proceso que se cultiva, que se mantiene y que está ahí. Por eso esta idea de los estudios de la mujer, ¿no? Pueden ser apolíticos, pueden ser neutrales, pero no necesariamente tiene que ver con reivindicaciones de mujeres. No todas las reivindicaciones de las mujeres son feministas, y eso también hay que aceptarlo. Están ahí. Los estudios feministas sí se van a caracterizar por eso, por un ejercicio político como tal. Pero desgraciadamente solo existe, hasta donde yo sé, en nuestro país, el doctorado en estudios feministas de la UAM Xochimilco. Todo lo demás tiene género, con esta idea de las políticas públicas y de la entrada. Son muy pocos los que conservan la palabra mujer. Algunos han puesto estudios sobre las mujeres, en esta idea de la pluralidad de las mujeres que estamos ahí. Y digamos que estamos aprendiendo de nosotras mismas porque no había un manual. Entonces, ¿qué desafío? Hacer redes, unirnos y como compañeras, yo digo como esta telaraña, soportarnos entre todos, que es un poco lo que estamos haciendo en la UPN, una red, y acompañarnos y cobijarnos y compartir lo que estamos haciendo para que los estudiantes, las estudiantes de un lugar, de otro, los profesores, las profesoras, sepan y comprendan qué es esto del feminismo y que a quién beneficia, a ambos, relaciones interpersonales buenas, en el sentido, estoy pensando aquí platónicamente, ¿no? El sumo bien, con justicia, con saber, con conocimiento, con hacer bien. O decía Aristóteles, o sea, no se trata de desechar solamente ya, es decir, no basta hacer el bien, hay que practicarlo, y en este sentido, no basta ser feminista, hay que practicarlo, es decir, no basta saber todos estos conceptos, todas estas teorías, hay que aterrizarlo, hay que fusionarlo y hay que llevarlo al aula y hay que hablarlo todos los días en la clase, y ahí es donde entra esta cuestión de la transversalización de género. Cada tema, tenemos que visibilizar
dónde han estado las mujeres o por qué no están ahí, y si han estado ahí, rehabilitarlas. Yo tengo una lucha continua contra el canon y con el canon, es decir, lo cuestiono, pero quiero que se incluyan a todas estas filósofas que han estado ahí, no es un capricho, o sea, han estado ahí, están en todos los distintos tiempos y tenemos que rehabilitarlas, se tienen que estudiar. En el mundo de la antigüedad, por ejemplo, en filosofía, estudiamos fragmentos de Heráclito. Tenor de Crotona tiene cartas completas, ¿por qué no la estudiamos a ella? Parménides, un poema, 2, 3, o sea, estudiamos fragmentos, no estudiamos obras completas, no se conservan. De las mujeres igual. Sin embargo, quien estudia a las mujeres no se pierde el tiempo porque son fragmentos sueltos, pero si perdemos el tiempo con todos los demás, es decir, es inequitativo, y ahí entra este sexismo, ¿no? Esta misoginia, esta visión patriarcal de despreciar. Todavía esta deuda histórica, Lupita, con las mujeres, ¿no? Exacto. Tenemos también nosotras como esta casi obligación de visibilizar lo que se quiso borrar en la historia y ahí está, o sea, perenne, es cuestión que le demos nosotras esta desempolvada y ver todo los aportes que fueron gracias a mujeres que también dedicaron su vida a la ciencia y que por el solo hecho de ser mujeres pues están borradas y todavía tenemos esta deuda con nosotras mismas. Se nos está yendo súper rápido el tiempo, qué placer platicar contigo. Vamos a ir a este último corte. Estamos en Espacios de Género, seguimos platicando sobre estudios de las mujeres y feminismos. No se vayan, volvemos pronto. Estás escuchando Espacio de Género. En un momento regresamos. ¿Eres egresado o egresada de bachillerato? UPES es tu opción. Regístrate como aspirante a nuevo ingreso en nuestros programas de licenciatura en las distintas modalidades que te ofrece la nueva oferta educativa 2021-2022. Inscripciones abiertas del 24 de febrero al 30 de abril. Para mayores informes, visita nuestras redes sociales o la web upes.edu.mx. Su idioma, cultura, tradición, usos y costumbres. Ania Yoreme, el mundo Yoreme. Todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí por Radio UPES. Niñas y adolescentes tenemos derechos, conócelos. La violencia está ocurriendo en los hogares, las escuelas y las calles. Cuando te lastiman con golpes, se trata de violencia física. Denuncia. Debemos ser cuidados, no dañados. Ten a la mano el 01800 23 72 84 y 911. UPES tiene para ti la oferta de talleres para el segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021, modalidad en línea. Inicio de talleres en Los Mochis y Culiacán a partir del 1 de marzo. En la unidad Mazatlán a partir del 23 de febrero. Inscripciones abiertas. Consulta los talleres disponibles en www.upes.edu.mx. Las medidas de aislamiento para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Si te encuentras en estas condiciones, pide ayuda. Marca 911 o el número de emergencias de tu localidad. Tienes el derecho a vivir segura. Nunca más silencio. Toma el altavoz. Radio UPES, nuevamente un aliado con Sinaloa Aprende en Casa. Escucha nuestra programación de lunes a viernes a través de Radio UPES de 3 a 5 de la tarde, Educación Primaria, y de 5 a 6 de la tarde, Educación Secundaria. Lo hicimos bien y lo haremos mejor. Esta es una producción de Radio UPES.
Continuamos con Espacio de Género. Estamos de vuelta en Espacio de Género. Estamos platicando con la doctora María Guadalupe Zavala Silva sobre estudios de la mujer y feminismo. A lo largo del programa has venido haciendo un recorrido y un análisis de cómo se introducen los estudios de la mujer, que los desafíos y los logros que se han tenido desde la incorporación de las mujeres a las distintas disciplinas del conocimiento, Lupita. Sin embargo, voy a retomar un aspecto que a lo mejor en lo corto hemos cuestionado y hemos platicado, ¿no? Ahorita con la reciente publicación de la Ley de Educación Superior, que pues incorpora de manera ya formal este asunto de la perspectiva de género, no solamente en el tema de los planes y programas que de alguna manera se venía estableciendo a través de las diferentes políticas educativas que se habían estado implementando. Sin embargo, ahora la ley va más allá y establece pues esta indicación, todavía no dice cómo, solamente establece que debe incorporarse en los espacios universitarios esta institucionalización a través de diferentes instancias, ¿no?, que pueden darse, pues para que finalmente pueda darse esta incorporación y esa transversalidad en la vida universitaria, ya no solamente en la formación. Considero que es un adelanto importante, ¿no?, que se da el solo hecho de que se haya publicado ya una ley de educación superior que no existía y que esto de alguna manera puede generar esa tendencia a la homogenizar. Si bien tú has hecho pues el análisis desde cómo se ha incorporado o cómo desde la política pública dejó de nombrarse a las mujeres o se omite nombrar a la teoría feminista, a los feminismos, y que se sustituye por la palabra género. Entonces hay todavía, pues, habría que hacer una revisión por ahí de a lo mejor más a profundidad en ese sentido. Sin embargo, creo que es importante destacarlo porque finalmente las instituciones de educación siguen siendo espacios, como dices, no solamente nosotras en las pedagógicas feminizados, hay todavía, en términos de matriculación, las mujeres siguen estando muy presentes y cada vez están más presentes en las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Sobre todo las áreas duras. Pero creo que este instrumento pues nos fortalece a nosotros como movimiento de feministas dentro de las instituciones para que podamos en ese sentido trabajar sobre la exigibilidad y el cumplimiento de esta ley, ¿no? Creo que viene a dar respuesta en términos, porque no podemos dejar de reconocer que para que en las instituciones se den muchos cambios o procesos, pues tienen que venir derivados de alguna ley, porque bueno, estamos en un sistema positivista que así lo mandata, ¿no? Entonces, creo que esto nos viene a fortalecer dentro de las instituciones el trabajo que ya, como tú bien comentas, se ha venido dando desde el espacio de la formación, de la tarea que las y los docentes realizan, y creo que, pues, no sé, espero no equivocarme, pero creo que en ese sentido, pues nos va a dar las pautas para que sigamos fortaleciéndonos como movimientos de las mujeres o como movimientos feministas de las instituciones, para que pueda consolidarse esta igualdad por la que estamos todavía, ¿no? Por este reconocimiento y ejercicio de los derechos. No sé cómo lo veas tú. Bueno, creo que sí, que es un gran avance lo de la ley y sobre todo, bueno, ya se convierte en un instrumento legal que hay sanciones, ¿no? Hay sanciones a quien no cumpla o a quien, digamos, boicotee o a quien haga acciones en contra de las distintas, pues de todo aquello que permita que se lleve a cabo la transversalización de género, ¿no? En toda la institución y que sea un hecho. Entonces, en ese sentido, tenemos un instrumento que nos permite sancionar, ¿no? Sancionar, aunque no sepamos cómo se aplica del todo ahora, pero sancionar. También tenemos, por ejemplo, el hostigamiento sexual, el acoso. Hay muchas cosas que se dan en las instituciones. Y digamos que aunque teníamos una ley para vivir libres de violencia, en realidad no pasa nada cuando cuando haces la denuncia. Lo que pasa es que te revictimizan y te vas a tu casa llorando otra vez y
y ahora por la humillación que te hizo la autoridad, ¿no? O sea, ya no es la humillación que sufriste en otro lado, sino viene otra. Yo espero que esta ley no se convierta en algo así, que quede en un papel y que se sigan dando las mismas prácticas. Claro que podemos obligar. Desde antes la normatividad decía, por ejemplo, que las instituciones tenían que dar recursos económicos, ¿no? Para llevar a cabo distintas acciones hacia la transversalización de género, la sensibilización, para erradicar la violencia. Y no te daban nada. Es decir, venimos trabajando sin recursos. Trabajamos y hacemos estas alianzas y nos apoyamos unas a otras, pero no nos dan recursos. Es una manera de limitarnos y es una estrategia política patriarcal. O sea, no darnos recursos. Eso está ahí. Entonces nosotros lo que podemos hacer ahora también es empezar a pelear recursos y empezar a llevarlo a los hechos y traer más colaboraciones, hacer publicaciones, hacer talleres, hacer encuentros. En el caso, por ejemplo, del personal administrativo, del personal docente, tarde o temprano tendrá que entrarle, quizás por no verse en el ridículo, ¿no? De que quede el último macho ahí, o el machista, el sexista, el misógino. Quizás por algo así tendrá que entrarle, por esta cuestión política de las formas, quizás con esta idea de las formas le tendrá que entrar. Pero tenemos que hacer valer la ley en ese sentido, porque si nosotros no la hacemos valer, no significa nada. Y también tenemos que exigir recursos, porque yo personalmente estoy cansada de trabajar gratis. Porque nuestro salario, no sé ustedes, pero el mío sí se va en pago de copias, en pago de esto, en pago de lo otro, en cooperar cuando venían compañeras acá. Es decir, la institución no te da el dinero. Si las compañeras no tienen para la gasolina o lo que sea, hay que cooperar. La institución se hace la loca, quien esté en la dirección se hace loco, la loca no te da nada. Entonces, para otras cosas que sí consideran prioritarias, yo espero que esto se lleve también a las instalaciones y estoy pensando en que arreglen los baños, en que se piense por vez primera en que las mujeres, digamos, necesitamos un baño digno, por lo menos en nuestra unidad, necesitamos instalaciones dignas y que las compañeras administrativas empiecen a recibir los materiales, todos los insumos necesarios y acorde a esta perspectiva feminista o de género que debe de haber también en las instituciones, porque también padecen una violencia espantosa. El caso de las secretarias, a veces es terriblemente triste el abuso que se da ahí, el que estén todo el tiempo metidas en las oficinas, que no tienen espacio para realizar una vida fuera de la institución, y entonces estos triángulos patriarcales terminan enredándolas, sometiéndolas y terminan siendo tapaderas, vamos a decir así, de estas prácticas patriarcales y que no son conscientes hasta mucho tiempo, porque digo, no basta ser mujer pues para ser feminista. Entonces necesitamos esa conciencia y esas compañeras necesitamos que sean aliadas y necesitamos que piensen que esto que se está haciendo tiene que ver con ellas, tiene que ver con ellos y los compañeros igual. Esa sería la parte que es muy importante en la teoría en los estudios de género. Por ejemplo, yo ahí no hablé, pero sí, que estos estudios de género incluyen masculinidades y estas masculinidades son muy importantes. Los hombres tienen que reflexionar sobre qué es ser hombre y cómo se comportan con el otro que no es él. Y estoy diciendo, sea una persona, sea un animal, sea una cosa, cómo se comportan y cómo establecen estas relaciones. Tienen que aprender, tienen que ser conscientes de que hay distintos tipos de masculinidades, porque todo aquello que connota lo femenino es denigrado, ¿sí? Es maricón, es esto, es lo otro, porque la connotación es femenina. Se puede subir de grado si nos masculinizamos, pero si nos feminizamos no se acabó, o sea, es como si fuese una humillación a toda la especie, el macho, ¿no? Entonces, estas cuestiones se tienen que reflexionar y tienen que cambiar. Ahora, en los estudios de género son para y sobre las mujeres, pero no necesariamente son realizados por las mujeres, que era una diferencia en los estudios de las mujeres, ¿no? Que los iniciamos las mujeres. Ahora ya también tenemos muchos compañeros que están trabajando esto. También forman parte de esta conciencia política y un grado de compromiso. Eso es lo que vamos a ver cuando estamos haciendo estos estudios, digamos, de las mujeres evolucionó a esto de género y se van a presentar con este grado de compromiso. Entonces, si no tenemos este grado de compromiso, tampoco podríamos hablar
en la vida práctica del género. Y ahí entra esta idea de la ley, Tere, que dices, el compromiso y la política. Si de verdad lo vamos a hacer, tiene que salir desde la dirección. Y ahora que hay el mandato, todos nuestros y nuestras directivas tienen que tomar cursos. No digo yo obligados, digo de voluntad. Tienen que reflexionar sobre cómo hacen la política, cómo establecen con el estudiantado, con los docentes y con sus pares, en esta idea de las jerarquías, ¿no? ¿Cómo lo hacen en su familia? Nosotros ahora en la unidad, aquí en Morelia, estamos organizando cursos y talleres de masculinidades, pero los están dando equipos especializados, los van a dar de psicólogos, inician ahora en abril, y tenemos otro para mujeres y para construir, va dirigido a administrativas, relaciones sanas laborales. Entonces empieza a trabajar a partir del interior, después a partir de tu vínculo con el trabajo, para entonces ser consciente de cómo te estás relacionando también con el otro. Y lo mismo está sucediendo en el caso de los hombres, su interioridad y después el trabajo, porque si no, ¿cómo externalizamos todas nuestras frustraciones o los problemas de casa? Terminan en la institución laboral. Y todo esto se trabaja, aquí sí, desde la teoría feminista, que es la indicada para trabajar estos cambios. Y tiene enfoques, cuando decía hace rato Carla de la metodología que no respondí, hay distintas metodologías de género y depende de la teoría feminista, y epistemologías, como todo, hay que hablar en plural, hay muchos métodos, no hay solo un método, y ningún método es universal, es único, es válido, es verdadero, eso sería absurdo, no hay una verdad única. Y mientras no se demuestre que esto no funcione, pues seguir operando, ¿no? El día que se caiga y que no funcione, pues construimos otro, buscamos otras vías. Así se hace la ciencia educativa y la ciencia de cualquier cosa. Mientras esto funcione, pues se aplica. Y ya en el caso de los estudios feministas, pues entonces ya tendríamos que tener toda esta conciencia, ser conscientes políticamente en todo lo que hacemos. Hasta yo siempre les digo a las estudiantes y a los estudiantes, desde cómo nos relacionamos en la cama con la pareja, hasta cómo nos relacionamos, no sé, en la parte final de nuestra muerte. Si no cambiamos las relaciones desde la cama, no se cambia nada, porque ahí es donde vemos los cambios verdaderos. Ahí es de donde vamos a ver si el que está en la cama o la que está en la cama con nosotros nos acepta con esos cambios y está dispuesto a cambiar o está dispuesta a cambiar. Sí, o sea, también, porque si no, es otra educación, es lo que yo pienso. Y en ese sentido, pues hay que institucionalizar esto, ¿no? Los estudios feministas, los estudios de género y los estudios de las mujeres. Porque no importa que yo estudio mucho a místicas, ¿no? Y estas místicas, pues no eran feministas, pero estas místicas aportaron a la cultura. Aportaron desde su forma de concebir el mundo, desde su tiempo y desde su espacio. Y se les debe de estudiar a Hildegard von Bingen, también como se le estudia a Santo Tomás, ¿cómo no? O sea, se les tiene que estudiar. ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Entonces, a eso me refería. Bueno, ¿he contestado? Pues se nos ha acabado el tiempo, ha sido así como efímero completamente, ha sido un gusto y un gusto de verdad que nos acompañases hoy. No sé, Carla, si quieres comentar algo antes de despedirnos. Creo que habrá que hacer otros programas por ahí, Lupita, más adelante. Sí, claro. Se quedaron varios temas Lupita, ahí para seguir la discusión. Sobre todo de que desde mi queja y mi dolor sobre el androcentrismo académico. Sí. ¿Cómo le vamos a dar una perspectiva no androcéntrica a la investigación, a la docencia? O sea, ¿por dónde? Porque de verdad, qué trabas. No, yo encantada. Muchísimas gracias, sí. De verdad. Disfrutamos muchísimo esta conversación contigo, que se fue así como platiquita de café y se nos fue rapidísimo. Hay mucho todavía sobre qué estarnos cuestionando, sobre qué hacer esta crítica constructiva que nos lleve justamente a disminuir esas brechas, ¿no? que estamos viendo en todos los ámbitos. Y pues bueno, aquí estamos con el placer de escucharte y encantadas de volver a tenerte en alguna otra ocasión.
Yo encantada y les agradezco mucho por esta confianza también que me brindan y esto, de todo este espacio que tienen construido y de pues poder llegar a muchos espacios. Les agradezco mucho la confianza, la invitación y pues aquí estoy a sus órdenes. Un placer. Muchísimas gracias, Lupita. Pues nos despedimos, haremos una breve pausa en el programa, estas 2 semanas que tocan de asueto, de vacaciones, y estaremos de vuelta con ustedes en Espacio de Género a partir del, creo que sería por ahí, creo que el 15 de abril, si las fechas no me fallan, que estaremos regresando. Cuídense mucho, estaremos de vuelta, Carlita, estaremos por ahí en contacto. Y bueno, a nuestros radioescuchas agradecerles desde luego que nos sigan acompañando en Espacio de Género. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Espacio de Género. Escúchanos todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía por la señal de Radio UPES. Son